Semana Podcast presenta. Hoy en el diario recordaremos la Segunda Guerra Mundial con la historia que publicó BBC News sobre una monja que fue reconocida por salvar a 83 niños judíos de la persecución nazi. Bienvenidos. En el año 1942, el arzobispo de Toulouse, Jules Jaeger Saliège, escribió una carta haciendo un llamado a sus clérigos debido a que el gobierno del mariscal Philippe Pétain aprobara leyes antijudías, donde los detenidos fueron internados en los territorios de Baden, Alsacia y Lorena. Además, se aprobó poder confiscar varias de sus propiedades y negocios. En la carta, el arzobispo pedía a sus clérigos que la leyeran a sus congregaciones. Esto era lo que manifestaba en su escrito. En nuestra diócesis han ocurrido escenas perturbadoras. Están separando familias y mandando a sus miembros a destinos desconocidos. Los judíos son hombres y mujeres, parte de la raza humana. Son nuestros hermanos. Un cristiano no puede olvidarse de eso. El arzobispo protestó ante las autoridades por las acciones contra los judíos, pero la mayoría de la jerarquía católica francesa guardó silencio. De 100 obispos franceses, Saliège fue uno de los únicos 6 que se pronunciaron en contra del régimen nazi. La monja Denise Bergon atendió al llamado del arzobispo Saliège. Esta joven era la madre superiora del convento de Nuestra Señora de Massy-en-Cabdillac, situado a 150 kilómetros del noroeste de Toulouse. A la madre Denise le pareció un acto de patriotismo el del arzobispo, ya que aseguraba que al defender a los oprimidos estaba desafiando a los perseguidores. Tal fue la motivación de esta mujer, que empezó a pensar la manera de esconder niños judíos entre sus alumnos católicos. Sin embargo, le preocupaba poner en peligro a las otras monjas y en el acto de deshonestidad que supondría la idea. Para tomar la decisión, pidió consejo al arzobispo Saliège, quien le respondió con total apoyo manifestando lo siguiente: mintamos, hija mía, siempre y cuando salvemos vidas humanas. La hermana Denise se dispuso en el invierno de 1942 a buscar a los niños judíos que se escondían en los bosques y valles. Entre ellos resguardó a Annie, una niña de 16 años cuya familia se dispersó al huir de los alemanes cuando invadieron a Francia. Ella huyó con su padre dejando a su madre y hermanas menores. Su hermana menor, Helena, de 12 años, perdió a su madre y hermana menor el día que un vehículo de soldados alemanes llegaron a su casa. Su madre les ordenó huir, pero su hermana, Aida, de 8 años, no quiso ir con Helena. Sola en el bosque, Helena permaneció escondida hasta que todos se fueron. Entonces volvió a la casa y encontró algo de dinero que su madre dejó sobre la mesa. Jamás volvió a ver a su madre y a su hermana pequeña. Annie, mientras tanto, fue arrestada junto a su padre y llevados a un campo de detención cerca de Tours. Tras pasar un año, consiguió escabullirse entre las rejas y salir corriendo. Viajó sola hasta la casa de su tía en Toulouse. La familia de su tía no estaba registrada como judía y podía hacerse pasar por católica. Poco después de la llegada de Annie a Toulouse, su tía recibió una carta de Helene desde su escondite. Entonces coordinó su rescate, logrando que una joven mujer de la resistencia francesa se presentara una noche en la casa donde Helene se estaba quedando. Fue un viaje arriesgado, fueron detenidas e interrogadas en varias ocasiones, pero la mujer llevaba documentos falsos en que ambas eran descritas como estudiantes. Poco después de que Anne llegara al internado de la madre de Denise, también llegó su hermana Helene, acompañada por su guía de la resistencia. Mientras las tropas alemanas y fascistas intensificaron la búsqueda de judíos, el número de niños refugiados en el convento llegó a ascender a 83. Desde comienzos de 1944, la búsqueda de judíos se volvió más estrecha y numerosa. La madre de Denise recibía solicitudes de refugio de todas partes. Parientes y cuidadores enviaban sus niños con dinero, joyas y otros bienes de valor para pagar por el refugio antes de intentar salir de Francia. Además de Bergon, las únicas personas que sabían la verdad sobre el origen de los niños eran la directora de la escuela, el capellán y otras 2 hermanas. Las otras 11 monjas sabían que los niños eran refugiados de la región de Alsacia y Lorena. Como los niños no estaban familiarizados con los ritos católicos, la forma que encontraron de no levantar sospechas fue haciéndose pasar por comunistas.
Para evitar tener evidencia alguna sobre los documentos y joyas de los niños, una noche, mientras todos dormían, cavaron un agujero profundo en el jardín del convento y enterraron todo lo que pudiera ser comprometedor. Un día del año 1944 llegó un hombre de la resistencia advirtiendo que el convento había sido denunciado, ya que se había corrido la voz de que ocultaban niños judíos. La hermana Denise ideó un plan con la resistencia, quien accedió a lanzar tiros de advertencia si el enemigo se acercaba. Los niños que dormían emparejados sabían que a la primera detonación debían irse rápidamente en silencio hacia los bosques. Pero Denise se apresuró y decidió esconder a los niños sin esperar a que llegaran los invasores. Un grupo de 7 niños, donde estaban Annie, fue llevado a la capilla. El capellán abrió un agujero debajo de los bancos en el suelo y los metieron allí. Este medía 2,5 metros de largo y tenía 1,5 metros de altura. Estuvieron allí durante 5 días, no podían pararse o acostarse, solo se les permitía salir por tiempos cortos a primera hora de la mañana para ejercitarse, comer, beber e ir al baño. Annie desde entonces no pudo dormir sin una pequeña luz encendida. Su hermana Eileen tuvo algo más de suerte y fue llevada a una casa con otra familia local. En junio de 1944, las tropas fascistas que rondaban el aire se desplazaron al norte para repeler los desembarcos de los aliados en Normandía. En el camino participaron en 2 masacres para castigar a los lugareños por las actividades de la resistencia en la zona. Una vez en Normandía, fueron aplastadas por la Segunda División Blindada de Estados Unidos. Perdieron 5.000 hombres, más de 200 tanques y otros vehículos de combate. Tras la liberación del sur de Francia en agosto de 1944, los niños judíos comenzaron a abandonar el convento. Annie e Eileen perdieron a sus padres y a su hermana pequeña Aida. Ellos fueron asesinados en Auschwitz. Ambas quedaron muy agradecidas con la hermana Denise, por lo que la visitaron de forma regular el resto de su vida. Incluso Annie, cuando tuvo hijos, los llevaba a visitar a Denise para que recordara la historia de su pueblo judío. Después de la guerra, la hermana Denise devolvió intactas las joyas, el dinero y los artículos valiosos que dejaron los padres para que pudieran comenzar de nuevo. Después de ello, ayudó a niños desfavorecidos y luego a inmigrantes del norte de África. Permaneció en el convento y continuó trabajando hasta su muerte en el año 2006, a la edad de 94 años. En 1980 recibió honores por parte del Centro Conmemorativo del Holocausto y fue nombrada como Justa de las Naciones. Una calle lleva su nombre en Capgenac y el arzobispo Salish ordenó conmemorar su hazaña con un monumento que se encuentra en los terrenos del convento, cerca de donde enterró las joyas. Semana.com